Atención, invitamos al público asistente a tomar asiento. Pronto comenzaremos con la conferencia de la profesora. Muy buenas tardes. Antes de dar paso al descanso para almorzar, quisiéramos presentar a la profesora María Fernanda Vázquez, quien nos honra con su conferencia titulada Aplicación de los principios UNIDROIT por los tribunales estatales y arbitrales respecto de contratos no internacionales. Cabe destacar que la profesora María Fernanda es abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Talca, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Derecho Comercial de la Universidad de Talca. Adelante, por favor. Ya. Bueno, no puedo empezar esta conferencia sin agradecer la invitación de las profesoras Pamela Mendoza y María Elisa Morales, quien han tenido una excelente organización de estas segundas jornadas de profesora de Derecho Privado. O sea, la convocatoria ha sido fantástica. De verdad que yo creo que esta es una instancia que ojalá que se mantenga en el tiempo, es tremendamente positivo, no solamente por razones de género, diría yo, instaurar estas instancias, sino también para tener en consideración otras cuestiones más humanas, por ejemplo, que nos podamos encontrar, podamos conversar de otras materias, podamos conocernos, es decir, tener una relación más fluida que muchas veces se echa de menos en el mundo académico, donde normalmente nos vemos muy pocas veces y generalmente nos estamos leyendo solamente. Bien, dicho eso, creo que es importante también agradecer a las universidades que forman parte del consorcio y que tienen la misión de llevar adelante unas nuevas jornadas de esta materia. Vamos a hablar ahora, yo elegí una materia que es de la aplicación de los principios UNIDROIT y voy a plantearla de modo bastante amplio, de manera de abarcar temáticas que van ligadas al derecho civil y al derecho comercial, y voy a partir de lo más básico, por si acaso existiera dentro del público personas que no tienen una noción clara de lo que vamos a hablar. Es decir, me pongo en el lugar de ustedes y trato de explicarles desde el inicio de qué se trata todo esto. Bueno, aplicación de los principios UNIDROIT. Aquí hay que hacer un poco de historia. Dentro de los contratos patrimoniales, vamos a hablar de contratación patrimonial, civil, comercial, han tenido una evolución que se ha caracterizado en estos últimos tiempos fundamentalmente por la globalización, por el incremento y por una suerte de expansión tremenda. Y eso nos ha planteado numerosas inquietudes sobre en qué lugar estamos, qué vamos a hacer, etcétera, y vamos planteando también esto al alero del escenario jurídico. Pero si revisamos la historia, vamos a encontrar que en la Edad Media se dio una discusión más o menos semejante a la que actualmente se da y se construyó un cuerpo normativo denominado lex mercatoria, coloquialmente hablando, que se hacía cargo de las formas, las costumbres y los usos más corrientes, es decir, más frecuentemente utilizados por los comerciantes para satisfacer las respuestas o las necesidades que ellos tenían en su momento. Como todos sabemos, luego de ese periodo vino la época codificadora, donde todos los estados quisieron apropiarse
de su propio terreno y decir, mire, aquí nosotros tenemos nuestras normativas y por tanto el que pise ese territorio va a ser regido por nuestras leyes. Es lo que llamamos el espíritu territorialista, que nuestro Código Civil lo recoge en el artículo 14 del Código Civil. Pues bien, cuando pensamos en esto, en la codificación, y vemos que todos los estados tienen diferentes normativas, esto nos provoca un problema que no es menor en materia de contratación. ¿Cuál es? Que vamos a regir la perspectiva de la contratación internacional por un sistema clásico del derecho internacional privado, que es el conflicto de leyes. Y si ustedes han estudiado esta materia, se van a dar cuenta de que aquí existen variadas cuestiones que hay que considerar. Por ejemplo, los factores de conexión, que en cada país son distintos. De manera que un contrato podría ser regido por tal o cual ley dependiendo del factor de conexión que se utilice. Y respecto de esto hay variadas posturas. Por ejemplo, en Chile es el territorialismo, como les he mencionado, pero los franceses ocupan fundamentalmente el nacionalismo. Otros países ocupan el lugar de la ejecución del contrato, mientras otro es el lugar donde se celebra el contrato. Por tanto, podemos llegar a resultados que realmente son siniestros jurídicamente, porque no tenemos ninguna definición unitaria respecto del derecho que va a regir a ese contrato. En vista de esto, en vista de la incertidumbre, no tiene cosito para el agua Así que bueno, en vista de estas problemáticas que se producen respecto de cuál es la ley aplicable, que evidentemente esto se traduce en costos. Yo siempre les explico a mis alumnos que el derecho, como la mayoría de las instituciones en todo el mundo, se explican por razones económicas. Entonces, como aumentan mucho los costos de la contratación, esto provocó de que se buscara algún tipo de solución que minimizara los costos, evidentemente. Y eso provoca entonces la necesidad de una nueva etapa que se llama la unificación y la armonización del derecho. Se parecen mucho, y esto provoca, desde luego, la llamada modernización del derecho de los contratos. Se parecen mucho, como les mencionaba, pero tienen bastantes diferencias una de otra. Por ejemplo, la unificación lo que pretende es que todos los sistemas jurídicos patrimoniales, aquí no estamos hablando de materias de personas ni de familia, porque tienen su propia idiosincrasia, donde es muy difícil de ceder respecto a estos puntos, es distinta la situación patrimonial. Todas los países se comprometen de alguna manera a tener un régimen o un sistema jurídico bastante uniforme. Este sistema, que tiene muchas virtudes, evidentemente, tiene una problemática que tiene que ver con la rigidez, porque la mayoría de los países no están en condiciones ni pretende seguir un sistema que tal vez, por ejemplo, no le resulta totalmente cómodo. De manera que surge la armonización, y la armonización tiene un sistema mucho más flexible. Por ejemplo, pretende brindar estructuras, arquetipos, para que los estados puedan, de alguna manera, tomar esos elementos fundamentales y hacerlos propios, pero con diferencias que son de su propia idiosincrasia. Si pensamos en ejemplo, vamos a ver que en la unificación tenemos convenciones importantes, como por ejemplo la Convención de Viena sobre compraventa de cosas muebles, compraventa internacional de mercadería, en definitiva, y tratados varios. Y en la armonización, en cambio, tenemos otros ejemplos, como ocurre con las leyes modelo, como los principios, los Incoterms, en fin, herramientas que son más flexibles y que pueden usar directamente con las partes. Una diferencia importante: mientras el primero es rígido y es vinculante, se puede simplemente hacer reserva, en el segundo existe mayor flexibilidad, es el soft law, y las partes solamente pueden presentarlos como obligatorios. Eso a partir, evidentemente, de su autonomía de la voluntad dentro de la esfera del contrato. Sigamos entonces. Dentro de esta labor uniformadora y armonizadora, lo que se pretende, y que es muy relevante, es que existan normas transnacionales, sustantivas, no estamos hablando ya entonces de leyes de conflicto, para que se resuelva un conflicto de modo análogo
en diferentes lugares del mundo. Las diferencias ya se las he esbozado y aquí tienen los ejemplos que yo también les he mencionado. ¿Cuáles son los principales organismos, instituciones que se han ocupado de esta labor? Fundamentalmente aquí está la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que tiene las siglas CNUMI-UNCITRAL y que pertenece a la Organización de Estados Americanos, la ONU, y UNIDROIT, que es donde vamos a centrarnos nosotros, que es un instituto para la unificación del derecho privado. Este instituto ha tenido un rol fundamental dentro de la modernización del derecho de las obligaciones y contratos. También está la Conferencia de La Haya. Ahora, una cuestión que es importante establecer es que UNIDROIT es un organismo absolutamente privado e independiente. Para poder establecer eso, la única pregunta que tenemos que esbozar es quién lo financia. Y quien lo financia, obviamente nadie puede decir que es independiente si está financiado por alguna organización en particular. Quien lo financia son cuotas de los estados. Cuotas que también tiene que pagar Roma, que es el lugar donde tiene su asiento, pero está totalmente regulado esta materia. Y UNCITRAL, UNIDROIT en este caso, que vamos a hablar de ello, tiene una misión que es fundamental, que dice relación con la armonización del derecho privado. Ahora, esta armonización se ha llevado a cabo fundamentalmente a través de la realización de los principios UNIDROIT para los contratos internacionales. No le pone el apellido de mercantil ni civil porque se refiere solamente a los contratos internacionales, entendiéndolo de forma amplia. No existe una definición unívoca respecto de principios UNIDROIT. Se trata, en definitiva, de un conjunto de reglas puestas a disposición de los interesados, es decir, de los particulares, que tienen la posibilidad de hacerlos parte de su propio contrato a través de la autonomía de la voluntad. Se han elaborado varias teorías que tratan de explicar su naturaleza jurídica. No nos vamos a detener aquí, pero sí es importante establecer este punto porque es relevante para la determinación de la ley aplicable cuando no es clara la elección de las partes respecto a estos principios. Aquí tenemos, por ejemplo, la naturaleza jurídica de los principios UNIDROIT. Hay parte de la doctrina que ha dicho que se trata de una verdadera codificación de principios. Otros, sin embargo, han establecido que forman parte nada más que de la lex mercatoria o una nueva lex mercatoria. Algunos los plantean como principios generales o el restatement de los ingleses o anglosajones. Ahora, desde mi perspectiva, el objetivo de los principios UNIDROIT es bastante más ambicioso que cualquiera de los allí señalados. Es decir, no podemos hablar de una codificación porque en realidad estamos hablando de soft law, que es algo muy distinto. Tampoco podemos hablar de principios generales. Los principios generales son, por su propia naturaleza, aquellos principios que se refieren a una multitud de materias. Son mucho más abstractos que los principios UNIDROIT. Los principios UNIDROIT tienen una configuración y se encuentran sistematizados y se refieren solamente a materias contractuales. De manera que no es fácil defender ninguna de estas teorías. Uno podría hablar simplemente de una forma autónoma, sustantiva, de resolver los conflictos de forma más flexible. La utilidad es disminuir, evidentemente, la aplicación de leyes estatales, a aplicar estas normas transnacionales, resolución de conflictos, generación de confianza y disminución de costos, como les he mencionado. ¿Cómo se aplican los principios UNIDROIT? Y aquí es importante, súper importante, tener a la vista lo que dice el preámbulo. Yo ya no veo sin lente, así que me había olvidado. Estos principios, dice, establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Estos principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ello. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido derecho aplicable al contrato. Estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme y estos principios deben ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional.
y también sirven de modelo para legislaciones más modernas. Ahora, ¿qué me importa acá establecer? Que este preámbulo es lo que en definitiva, de los principios, es lo que sirve de ruta para determinar cuándo se pueden o no se pueden utilizar. Evidentemente, si las partes los establecen de forma expresa en el contrato, no existirán dudas. El problema que se presenta respecto de ello es que si las partes lo establecen solo como ley aplicable, es decir, en este contrato o este contrato se va a regir por los principios UNIDROIT para todos sus efectos, vamos a encontrar que el juez o el árbitro va a tener que enfrentar un problema que tiene que ver con los vacíos, porque los principios UNIDROIT, si bien están sistematizados, no tienen completitud, necesitan otras herramientas para poder completarse, de manera que el resultado nos va a conducir necesariamente, muchas veces, a aplicar leyes estatales de todas maneras. Ahora bien, cuando pensamos también en que los árbitros pueden aplicarlos, cuando las partes dicen que se van a regir por la lex mercatoria o los principios generales, lo que está haciendo los principios, y desde mi perspectiva es un error, es señalar que los principios son un sinónimo o una regla análoga a la lex mercatoria y los principios generales, y desde mi perspectiva esto no es posible de establecer porque son cosas muy diferentes entre sí. Pero vamos a ver más adelante que se han aplicado bajo estos supuestos. Ahora bien, estos son las formas y acá tenemos las funciones. Entonces, si recogemos el preámbulo y podemos ordenarlo, vamos a encontrar que la ley, los principios van a regir como ley de fondo por disposición de las partes expresa o porque el árbitro ha decidido aplicarlos frente a determinadas circunstancias. Como la exmercatoria, las partes así lo han acordado, o el árbitro resuelve que, señalando las partes, esta expresión se entienden comprometidos los principios UNIDROIT, como modelo de reformas legislativas estatales y como elemento integrativo de normas estatales o internacionales. Evidentemente, estos principios nacen, como les he mencionado, de la autonomía de la voluntad y no pueden entorpecer nunca las normas imperativas, que no es más que el reflejo de que la autonomía de la voluntad tiene un límite por antonomasia, que son las normas de orden público, es decir, tienen un campo de acción que dice relación con las normas dispositivas del derecho. Aquí nos movemos, nada más. Ahora, también es importante recordar esta norma. En la ley Modelo UNCITRAL, organismo también de la unificación y armonización, se establece, estamos hablando de arbitraje, ley Modelo UNCITRAL de arbitraje comercial internacional. El artículo 28 de esta ley, que se replica en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del planeta, se dice que el tribunal arbitral decidirá el litigio, normalmente contractual, conforme con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Lo que les dice a los árbitros entonces es que las partes tienen la posibilidad de decidir cómo se resuelve el conflicto y los árbitros deben respetar esa autonomía de la voluntad. Se entenderá que toda indicación del derecho o ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado. Esta es la parte interesante. Si las partes no indican ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará las normas que determinen el sistema de conflicto de leyes. Es decir, esta es una norma que está en contradicción con el sistema de evolución del derecho armonizador contractual. Podrá resolver a quod bono, es decir, como amigable componedor, y en todos los casos se dice, se decidirá arreglo con las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles. Esa parte también es importante porque muchos árbitros han tomado de ella para decir que la aplicación de los principios UNIDROIT puede obedecer siempre, porque de acuerdo a esta normativa, ellos deben resolver tomando en consideración los usos mercantiles, que también se han equiparado a estos principios. ¿Qué ocurre si se aplican mal o se aplican por sobre la elección de las partes? Y aquí está la posibilidad clásica de anular el laudo, que tiene otras variables y otras complejidades.
y la posibilidad de solicitar en la ejecución del laudo que se inejecute, en definitiva. Algunas cifras sobre su aplicación a nivel global. Estas cifras las entregó el exsecretario general de UNIDROIT en una conferencia que le invitamos a brindar hace 1 año y medio aproximadamente. Estas cifras entiendo yo que no tienen un seguimiento de UNIDROIT respecto de los casos que realmente se resuelven, tanto más de un trabajo que se hizo de forma independiente por un académico, y dice que la ley del contrato elegida por las partes se había utilizado en un 27% de los casos revisados. La mayoría, evidentemente, de la mano del arbitraje comercial internacional, que es la forma en que se resuelven los conflictos derivados de contratos internacionales. Por otra parte, un 25% de los casos se habrían empleado para corroborar la conformidad a la ley aplicable, en laudos arbitrales como por sentencias judiciales, un 43%, y en algunos casos, en la mayoría de estos, se había considerado como suplemento para la interpretación de derecho nacional. A ver, lo que nos dicen estas cifras es que los principios UNIDROIT, si bien se están masificando, todavía no llegan a un punto en que uno realmente pueda pensar que son instrumentos autónomos para resolver conflictos contractuales internacionales. De hecho, la mayoría de los conflictos donde se hace presente, en realidad, estos principios van acompañando la interpretación de una ley nacional, que por alguna razón todavía sigue siendo la ley elegida por las partes para poder resolver el conflicto contractual. Ahora pasamos al punto de la revisión de casos. ¿Cómo se ha resuelto esto en la realidad? Si pensamos en la aplicación de los principios UNIDROIT como ley del contrato por expresión de partes, se ha planteado si en realidad debiera esto llevar necesariamente una cláusula de arbitraje. Y vemos algunos casos en que esto se ha hecho presente, pero como ustedes podrán ver, no son muchos. En otras palabras, la mayoría de los conflictos en que las partes resuelven su conflicto contractual por medio de los principios UNIDROIT se aplican, no hay discusión respecto de ello, pero son muy pocos, que tiene que ver con lo que yo les decía antes, es decir, no existe una tendencia en este sentido. Las partes siguen eligiendo una ley estatal para resolver sus conflictos contractuales. La aplicación de los principios UNIDROIT por los árbitros frente al silencio de las partes. Esto, aquí tienen algunos casos en que esto se ha generado. Hay varios casos que son muy interesantes, pero aquí se presenta otro problema, porque claro, cuando las partes no dicen nada en el contrato respecto de la ley que va a regir el conflicto, la lógica que nos asalta de inmediato es que estos van a resolverse por normas que no son estatales, porque si las partes hubiesen querido resolverlo por normas estatales, así lo habrían establecido. Pero normalmente esto no ha ocurrido en forma masiva. Se entiende que la intención de las partes es excluir la legislación nacional, pero en otros casos se ha establecido lo contrario, en el sentido de decir, mire, en realidad, si las partes hubiesen querido resolver este conflicto por normas UNIDROIT, también lo habrían establecido expresamente, de manera que llegamos a un punto ciego. Tercero, para interpretar instrumentos nacionales e internacionales, fíjense que esta es la mayor utilidad hasta el momento, porcentualmente hablando, de los principios UNIDROIT en los contratos internacionales. Vemos varias sentencias del Tribunal Supremo Español. Estos casos son relevantes porque estamos hablando de casos nacionales, no de casos internacionales. O sea, no son contratos internacionales per se, son contratos nacionales. La pregunta que ustedes me pueden hacer es ¿por qué? A ver, hay dos cuestiones que hay que considerar acá. Primero, cuando nosotros pensamos en los principios UNIDROIT, estamos hablando de unas normas amplias que se pueden aplicar a contratos mercantiles, a contratos civiles, y se excluyen solamente, porque aquí hay varias profesoras que también se dedican a esto, se excluyen los contratos de consumo solamente. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos tienen normas protectoras que son de derecho público, de manera que no es posible que la autonomía de la voluntad tenga radios muy amplios de acción. Pero más allá de ello,
la UNIDROIT no hace distinción entre civil y comercial. Se entiende que todo es exactamente lo mismo. Pero sí hace distinción respecto a un punto: contratos internacionales. Esto implica que para que se apliquen, para que deban aplicarse o pueden aplicarse, estamos en presencia de esta nomenclatura. Pero la pregunta que surge de inmediato es, primero, ¿qué son los contratos internacionales? Y segundo, ¿qué pasa si el contrato no es internacional, es nacional? ¿Podríamos aplicar los principios UNIDROIT? Eso es el punto. Primero, un contrato internacional no tiene una definición unívoca. No existe una definición global que nos diga esto es el contrato internacional. Nosotros tenemos algunos pronunciamientos interesantes de la Corte Suprema que intenta definir esta noción, pero no de forma unívoca. Para determinar qué es y cuándo se aplica, tenemos que ir al instrumento legal. El instrumento legal normalmente nos va a decir el ámbito de aplicación de ese cuerpo normativo y vamos a llegar a una disposición que nos dice este instrumento se aplicará cuando el contrato es internacional. Y se entiende por contrato internacional 1, 2, 3, 4. Normalmente los factores van a ser nacionalidad de las partes, ejecución del contrato en otro lugar, etcétera. Los que yo más o menos les mencioné al inicio. El punto está en que hay normas que dicen, como la Ley de Derecho Comercial Internacional, que dicen la internacionalidad también puede ser establecida por la voluntad de las partes. Es decir, las partes podrían determinar que un contrato no siendo internacional termine siendo internacional. ¿Para qué? Para que se apliquen normas transnacionales, es decir, para que un conflicto pueda resolverse por un sistema arbitral que es de carácter internacional y no por el juez del foro, es decir, que no se apliquen las normas necesariamente que ellos no quieren aplicar. La pregunta que uno tiene que resolver frente a eso, hay muchas que uno puede hacer, es, ¿y eso acaso no lo pueden hacer los contratantes nacionales, los contratos que no tienen elementos internacionales realmente? ¿Existe alguna limitación para que contratos nacionales no puedan establecer, en definitiva, normas transnacionales o normas de otros países para resolver determinados conflictos? Y la respuesta es, evidentemente, no existe esa limitación más allá de la que yo les he mencionado. Las normas imperativas de orden público que tienen que respetar. El resto son normas dispositivas y de manera tal que perfectamente podrían las partes pensar en que su contrato, en sus diferentes partes, se regule por los principios UNIDROIT o por principios de otras características. En fin, hay otro tema que tiene que ver con la ley del foro, que tiene que aplicar el juez estatal. Pero estamos pensando que en esta opción que yo les planteo, las partes vayan a arbitraje internacional, donde el árbitro tiene muchas facultades para fallar dependiendo de la naturaleza del encargo, es decir, si es árbitro de derecho o es árbitro de equidad. Hay muchas materias. Aquí es importante recalcar un punto que para mí es fundamental. Los fallos españoles, cuando se han referido a estas materias, entonces lo que dicen es que nuestra normativa española dice tal cosa, por ejemplo, se aplica la buena fe, y así también lo dicen los otros instrumentos modernizadores que tomamos en consideración. Esto es una tendencia, por lo menos en determinados tribunales. Por ejemplo, primero, lo dicen así los principios europeos, los contratos, lo dicen así la Convención de Viena, lo dice así los distintos cuerpos armonizadores que existen, como por ejemplo el moderno código que pretende establecerse en Europa sobre esta materia, el marco común de referencia y también los principios UNIDROIT. De manera que los principios lo que hacen es complementar esta interpretación. Pero fíjense en el fallo, dice, modernamente los textos internacionales relativos a obligaciones y contratos han recogido una línea fundada en el derecho inglés que se resume diciendo que una parte podrá dar por terminado el contrato si la falta de la otra parte al cumplir una de las obligaciones contractuales constituye un incumplimiento esencial. Este es un ejemplo, y un ejemplo importante de la labor de los tribunales estatales, en el sentido que cuando reconoce un principio UNIDROIT, lo hace en este contexto armonizador y modernizador del derecho de los contratos.
Hay un caso relevante, por ejemplo, en Colombia, que es el caso que ustedes ven en pantalla, el rol 1008 del año 2010, donde se discute la constitucionalidad del artículo 1616, no sé si conocen el fallo, responsabilidad del deudor por los perjuicios versus la reparación integral. Se presenta en Colombia este recurso de constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 1616 porque se establece o se piensa que no responde o no contempla o no regula fundamentalmente todas las aristas que la Constitución Política de Colombia le franquea, es decir, le da como derecho. Porque fundamentalmente se dice que no se accede a una reparación integral a través de esta disposición. Esta es la misma norma que nosotros tenemos en nuestro Código Civil, en el artículo 1558, más o menos similar. Y si nosotros pensamos, evidentemente está dentro de nuestro Código Civil en general, es decir, los países lo reproducen. Para resolver este recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional tomó a colación los principios UNIDROIT para decir se rechaza este recurso porque los modernos principios UNIDROIT lo establecen de la misma manera, de manera que esa utilidad de los principios es cada vez entonces se va ampliando porque podemos resolver este tipo de recursos también a partir de esta lógica. Como lex mercatoria o principios generales, problemas del preámbulo que yo les mencionaba, se hacen términos análogos o sinónimos en circunstancias que realmente no lo son, y ahí tenemos una sentencia de Brasil bastante relevante donde se resolvió un caso por la Convención de Viena en primera instancia. En segunda instancia se vio que la Convención de Viena no era aplicable porque aún no estaba vigente en Brasil. Este era un contrato entre Alemania y un brasileño. Y sin embargo, en segunda instancia se estableció que de todas maneras va a llegarse al mismo resultado porque si bien este contrato no estaba regido por la Convención de Viena, sí estaba regido por los principios UNIDROIT que establecían la misma lógica y por los principios de la Convención de Viena que son primos hermanos de UNIDROIT. O sea, si ustedes ven alguna vez la Convención de Viena, se van a dar cuenta que tienen la misma lógica que los principios UNIDROIT y esto se desprende de que los principios UNIDROIT son la base de la Convención de Viena, aunque se hayan dictado en 1994, es decir, 14 años después de la Convención de Viena. En fin, como modelo para legislaciones nacionales, aquí tenemos un caso emblemático, el Código Civil argentino. Aquí tenemos un ejemplo, el 1084, que exige el carácter de esencial del incumplimiento para la resolución del contrato. Es decir, está absolutamente, con todas las discusiones que se han presentado, modernizado respecto de estas materias, contrato, sobre la base de los principios UNIDROIT. ¿Qué ha pasado en Chile? Aquí es donde la cuestión se vuelve interesante, o más interesante. Hay varias causas en que se ha argumentado la aplicación de los principios UNIDROIT, pero esto ha sido absolutamente soslayado en la discusión jurídica. Es decir, se plantea en la demanda, y ustedes ven algunos casos, pero el tribunal no se pronuncia de ello respecto de ninguna manera. Es decir, se obvia este punto. Sin embargo, encontramos varios fallos que se refieren a determinadas normas consagradas en los principios UNIDROIT y terminan resolviendo esto de acuerdo a los principios UNIDROIT, pero sin hacer ninguna expresión. Lo más curioso de todo es que no se mencionan los principios UNIDROIT. Y así tenemos, por ejemplo, la causa que ustedes ven aquí. Generalmente, estos son recursos de casación. Y estos recursos de casación se refieren justamente a si vale la pena aplicar o no determinadas normas. Lo relevante de esto es que todos dicen, más o menos, de que la resolución del contrato no procede porque el incumplimiento no ha sido esencial. Es decir, lo que hacen es admitir que en Chile rige un principio UNIDROIT,
pero que no tienen ninguna consagración legal y sin, y eso es lo peor de todo, referirse a esta fuente normativa. Me parece grave, me parece que hay una falta de cultura importante dentro del Poder Judicial, de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, que cuando se refieren a estos casos no dicen nada sobre el particular. Es más, hay algunos fallos que nos llaman la atención porque no solamente se refieren al cumplimiento esencial, sino que también se refieren a otras materias. Y yo me temo que se esté malinterpretando los principios en estos puntos porque se están extrapolando a cuestiones que no estaban consideradas inicialmente. El incumplimiento esencial está tratado en los principios UNIDROIT de esta manera. Se define claramente cuándo se entiende esencial el incumplimiento y surge entonces una nueva función de los principios en Chile, que tiene que ver con una labor reinterpretativa de normas existentes. A ver, aclaro el punto para terminar. Nosotros sabemos, este es un ejemplo dentro de varios que podemos tomar, pero no alcanza el tiempo para explicarlos todos. Nosotros no tenemos consagrado en nuestra legislación civil que se puede resolver el contrato por incumplimiento esencial, como en el caso de Argentina que yo les acabo de relatar. Este es un caso. Solamente tenemos el artículo 1489 y evidentemente los restantes que se refieren a la materia de resolución, perjuicios, etc. En 1489 en ninguna parte se establece de que el incumplimiento para que pueda llevar a la resolución del contrato debe ser esencial. Sin embargo, nuestros tribunales, como han visto, han establecido metódicamente en esta última década, incluso menos, que no se puede resolver el contrato si el incumplimiento no es esencial. Y otras cosas adicionales. Bien, no es una materia que se haya revisado desde la perspectiva UNIDROIT. De hecho, si revisan estos fallos que yo les acabo de mencionar, lo que resulta más curioso es que los fallos dicen cosas como, por ejemplo, el profesor o la profesora X en su libro dicen que el moderno derecho de los contratos debiera considerar que el incumplimiento es esencial. Pero no plantea ninguno de estos fallos que la fuente directa sean los principios UNIDROIT, que en definitiva nos están moldeando el derecho de los contratos de una forma mucho más grande o más característica como nosotros podríamos pensar en realidad, porque definitivamente nuestra cultura contractual, nuestro sistema jurídico contractual está completamente cambiando y esto es a partir de la modernización del derecho de los contratos que tiene fuentes precisas, como ocurre con esta materia. Les dejo planteado el punto porque la verdad es que el tema da para mucho más. Es un tema que traté de explicar desde el surgimiento hasta estas problemáticas actuales, porque me parece que son muy relevantes que las personas que aquí puedan estar sentadas puedan comprender de alguna manera. Eso, muchas gracias. Damos el mayor de los agradecimientos a la profesora por su excelente conferencia. Habiendo dicho lo anterior, agradecemos su asistencia a esta primera fase de las segundas jornadas nacionales de profesoras de Derecho Privado y procedemos a hacer una pausa hasta las 2:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención.